Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La inmigración no ha dejado de ser un tema coyuntural en Estados Unidos, por supuesto no, y mucho menos ahora, siendo estas condiciones que han dado a conocer los informes presentados por organismos internacionales, condiciones en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención a través de una denuncia que hizo, como ya lo decíamos, la alta comisionada para la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. A esto se suma también el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del inicio de redadas y el aumento de las deportaciones desde los Estados Unidos. Veamos el informe de Yurani Arciniegas para ponernos en contexto en el tema de hoy en el debate. La ONU denuncia como una violación a los derechos humanos la política estadounidense de detener y separar familias para frenar la inmigración irregular. Mediante su vocera, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que es injustificable la detención de menores. La gestión de entrada y salida, la gestión de fronteras de un Estado es prerrogativa soberana del Estado. Sin embargo, el Estado debe garantizar que esto ocurra en total conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Desafortunadamente, lo que parece que estamos viendo en Estados Unidos son políticas que se basan en la detención y la deportación de los migrantes, sin prestar mucha atención a sus derechos humanos. Estas declaraciones se producen días después de una investigación de un grupo de abogados que encontraron a alrededor de 250 niños en un centro de detención de Texas en condiciones infrahumanas. Estos son niños que en primer lugar han sido separados de sus familias. Aparentemente también existe una falta de acceso adecuado a los alimentos y a la atención médica. Se ha mostrado que la detención de niños, incluso en las mejores condiciones, tiene un efecto grave en su salud y desarrollo. En los últimos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que está abrumada y necesita más dinero y ayuda del Congreso que, asegura, estanca una solución para la crisis migratoria. Estados Unidos aún no responde a la denuncia de este lunes, pero la línea dura contra la inmigración ilegal es y seguirá siendo uno de los pilares de la campaña de Donald Trump para una eventual reelección en el 2020. Demos un vistazo también a unos datos, a cifras para seguir poniéndonos en contexto antes de dar paso a presentarles a nuestros invitados. Unos 223.236 detenidos, esto solamente en el sector del Valle del Río Grande, esto es en el estado de Texas, entre los meses de octubre del 2018 y mayo del 2019. 135.812 de estas personas corresponden a familias completas, 23.944 son menores sin acompañantes y 63.507 son adultos. Otras cifras, desde México salen estos números del flujo migratorio para el año 2019. 460.000 migrantes han ingresado a territorio mexicano procedentes principalmente del Triángulo del Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también hay migrantes procedentes de países africanos, de otros países como Cuba, incluso desde países como China, en el lejano oriente. 71.110 fueron devueltos a sus países de origen y 360.000 permanecen todavía en México o en Estados Unidos a la espera de una solución a su situación migratoria, ya sea un asilo concedido por parte de Washington o a permanecer en el territorio mexicano. Pues para analizar este tema nos acompañan en el estudio de France 24 Sandra Borda, ella es analista, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. También está con nosotros David Castrillón, él es investigador de la Universidad Externado de Colombia. Y vía Skype se une a esta conversación Edgar Reyes, él es migrante hondureño que por 5 meses estuvo en uno de estos centros de detención en la frontera. Él estuvo en uno ubicado muy cerca de la ciudad de San Diego, en el estado de California, en los Estados Unidos. Les recuerdo a todos ustedes que también pueden participar en este debate, pueden dejarnos todos sus comentarios, sus inquietudes a través de las redes sociales, se las recuerdo, es @France24_ES, dejen todos sus mensajes con la etiqueta numeral el debate F24 y también pueden escribirnos a través de Facebook o también a través de Instagram y también pueden escribirme a mi cuenta personal @santilogo. Pues vamos a comenzar el debate, ya tenemos el tema, tenemos el contexto y tenemos a los invitados y yo quiero comenzar por preguntarle a Sandra Borda aquí en el estudio de France 24. La situación migratoria
migratoria ahora en México y en Estados Unidos. ¿Es momento para que los organismos internacionales actúen y tomen cartas en el asunto? Sin duda alguna, y creo que el informe de Michelle Bachelet es supremamente importante porque lo que está haciendo es llamar la atención sobre una situación que ya se puede denominar una crisis humanitaria en Estados Unidos. La política migratoria de la administración Trump y del gobierno estadounidense hasta el momento no ha dado los resultados esperados. Ha habido una diversidad de políticas públicas enorme, desde el muro hasta los acuerdos con México y demás, pero lo cierto es que la situación humanitaria de los migrantes no ha podido ser resuelta y el gobierno estadounidense parece no tener ninguna intención de resolverla. El mismo Trump en algún momento, Santiago, decía, pues no queremos mejorar la situación de los migrantes en los centros de detención porque eso puede constituirse en una suerte de estímulo para aquellos que quieren todavía cruzar la frontera. Esa es la situación del debate y por supuesto eso llama, como usted lo sugiere, a una intervención de la comunidad internacional para regular el comportamiento de Estados Unidos frente a los migrantes. Antes de darle paso a usted, David, quiero preguntarle a Edgar Reyes, que nos atiende en este momento a través de Skype. Estuvo 5 meses en uno de estos centros de acogida de migrantes en la frontera. ¿Cómo eran las condiciones allí? ¿A qué fue sometido usted? Pues básicamente yo estuve en el centro de detención como solicitante de asilo y pues realmente no recibimos el trato justo como debemos de merecer como migrantes que somos y éramos tratados, criminalizados y pues como te repito, no éramos tratados como migrantes, sino que básicamente fuimos tratados como criminales. Como criminales, personas que a muchos de ellos se les han violado sus derechos humanos, a muchos no se les dan las condiciones. Estados Unidos no queda un poco en evidencia ante la comunidad internacional sobre este maltrato que le está dando a los migrantes, supuestamente un país que avala la libertad, que avala los derechos humanos y que le exige a otros países cumplirlos. Ellos mismos están fallando acá. Claro, Estados Unidos queda muy mal parado en esta situación, pero el asunto es que ¿qué puede hacer la comunidad internacional sobre esto? ¿Qué tipo de presión puede ejercer sobre Estados Unidos? ¿A qué le importa a Trump un reporte que saque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Y parte de lo que hace esto más traumático, más dramático, es que aún al interior de Estados Unidos parece que no es muy fácil resolver esta situación. Hay un debate profundo, complejo, de muchos años que se está llevando a cabo en el Congreso y por más que los demócratas controlen la Cámara, eso no significa que esta situación se resuelva. Pareciera que la única forma de resolverla sería en las urnas para las elecciones presidenciales del siguiente año, pero Trump usa esta situación para recibir el voto de los americanos. Trump posiblemente pueda ganar de nuevo el próximo año. Entonces es una situación bastante, frente a la que tengo una postura un poco pesimista y ciertamente lo que mencionas, acá hay unas violaciones que se están dando, no solo frente al derecho internacional, sino también frente a el mismo derecho norteamericano, las mismas leyes del país. Sandra, ¿qué tanto se está usando este tema, se está politizando, aprovechando este tema de campaña que Trump ya está fijando su norte hacia una nueva candidatura, está en campaña? ¿Qué tanto se ha politizado entonces este tema de cara a la campaña? No, muchísimo. Y el punto que señalaba David hace un instante es clave porque estamos en plena campaña electoral en Estados Unidos y el tipo de posiciones que han adoptado ambos partidos se encuentran a los extremos en el debate migratorio. Si usted mira los debates que hubo entre los candidatos a las primarias demócratas hace un par de semanas, la posición de los demócratas en su gran mayoría es simplemente abramos las puertas y que entre todo aquel que necesite entrar, proveniente pues obviamente de toda la situación súper difícil que se vive en Centroamérica y parcialmente en México. Mientras que los republicanos están del otro lado simplemente sugiriendo que hay que endurecer las medidas de migración y que hay que básicamente cerrar la puerta y evitar que entren solamente los casos muy extremos. Esa es la propuesta en materia legal que tienen los republicanos en el Congreso. Entonces, son dos extremos tremendamente difíciles de conciliar en los que hay un gasto y un costo político enorme en medio de las elecciones presidenciales. Y yo tristemente creo que voy a coincidir con David. Creo que lo que va a ganar aquí es el discurso bastante populista de la derecha republicana que sugiere simplemente que hay que recoger, digamos, la esencia de la identidad estadounidense, que es blanca, masculina, etcétera, etcétera, y eso implica tener una posición frente a los migrantes que es mucho más cerrada de lo que todos quisiéramos.
Antes de continuar con otro de los puntos del debate, porque quiero que analicemos el papel que tiene México en esta situación, quiero hablar con Edgar para que nos siga contando cómo fue su experiencia allí. Edgar, ¿cómo llegó usted desde Honduras hasta la frontera mexicana? ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cuánto tiempo le tomó y cuáles fueron las condiciones que vivió allí? Sí, mira, yo demoré 45 días. Yo me ingresé con una caravana de migrantes que salió en marzo 25 del año 2018. Mi recorrido fue básicamente muy trágico, muy difícil, ya que fueron 45 días de mucho sufrimiento, angustia, enfrentando a la bestia. Muchas familias, en mi caso, iba con mi familia, mi cuñada embarazada, y pues fue tan difícil la afrontación que se lleva a cabo en el caso de la inmigración y a lo que nos venimos a encontrar en los centros de detención, ya que nosotros estamos buscando la seguridad para nosotros y pensando que estar bajo custodia de ICE podemos estar seguros, y pues lo que venimos a buscar es lo contrario. Bueno, pues ahí está el testimonio de una persona, como ya lo decíamos, Edgar Reyes, que vivió en carne propia este trayecto desde el Triángulo del Norte, desde Honduras hasta la frontera con México, hasta poder ingresar a Estados Unidos. Precisamente México es el siguiente punto que quiero tratar con mis invitados en el estudio. México no está un poco contra las cuerdas aquí, Estados Unidos no le está descargando una responsabilidad de asumir la llegada de estos migrantes y le está pidiendo que los frene. Estados Unidos no le está descargando un poco ahí la carga a México. Claro, lo está haciendo, y no solo retóricamente, sino que Trump lo está requiriendo usando cualquier medida que tenga él para usar. Algo que vimos hace poco fue la amenaza que impuso Trump de subir los aranceles frente a todo producto mexicano hasta que México redujera la cantidad de migrantes que están entrando a Estados Unidos. Y precisamente el gobierno mexicano, y acá pues es muy curioso porque el gobierno de AMLO entró un poco con un discurso de independencia, de poder tomar de nuevo su propio destino en sus manos, y acá encontramos que el gobierno mexicano ha cedido, le ha tocado ceder, ha tenido que desplegar sus fuerzas armadas tanto en la frontera del norte como la del sur para precisamente tratar de disuadir a estos migrantes a que entren al territorio mexicano y, peor aún, digamos, a que entren a Estados Unidos. Y ahora también se está discutiendo esta nueva política de la administración Trump de obligar a migrantes que han entrado a Estados Unidos a esperar en México hasta que se procese su caso de asilo. Y ya se están viendo miles de casos de migrantes que están siendo trasladados al otro lado de la frontera, donde México tiene que tenerlos mientras esperan que su caso sea resuelto. Y el gobierno mexicano tuvo que cambiar el discurso entonces, porque en un momento trató de conceder algunos permisos para que estos migrantes procedentes de Centroamérica pudieran permanecer en México, pero ahora también los está frenando. Sí, y con un efecto un poco nefasto, Santiago, lo señala Jorge Castañeda en una columna que escribió sobre el tema, y es no solamente que se cedió muchísima autonomía en materia del tratamiento frente a los migrantes en esta relación bilateral, sino que adicionalmente el desplazamiento de estas tropas del que estaba hablando David hace un segundo implica poner a los militares mexicanos a hacer labores que no habían hecho en el pasado y pueden generar eventuales problemas de derechos humanos gravísimos. Entonces, lo que sugiere Castañeda es mucho cuidado, porque no solamente estamos haciendo lo que Estados Unidos nos dice a cambio de nada, sino que además podemos estar contribuyendo activa y explícitamente a una profundización del problema humanitario. Eso sin contar con que en algún momento el acuerdo básicamente es que si México con estas medidas no logra frenar los movimientos de gente de México hacia Estados Unidos, en algún momento ellos van a tener que ser el país que frene completamente la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos. Y en medio de esta discusión no hay nadie que esté preocupándose por las causas de la migración. Nadie se está preguntando qué es lo que está pasando en Honduras, qué es lo que está pasando en muchos de estos países centroamericanos que está obligando a un desplazamiento tan grande de la gente hacia Estados Unidos. Ese es un punto que vamos a tratar más adelante aquí en el debate. Vuelvo con mi invitado en Estados Unidos para que nos siga contando su experiencia, y esto nos puede servir para encaminarnos en ese tema. Edgar, ¿por qué se fue usted de Honduras? Básicamente yo vine huyendo de mi país porque fui víctima por parte del Estado, ya que yo en mi país era una persona activista que trabajaba mucho en el activismo contrario al gobierno actual hoy en día. Y pues, como te vuelvo a repetir, fui víctima por parte del Estado. El Estado me agredió muy fuertemente, me golpearon, me gasearon. Entonces, de un día para otro llegué a tomar la decisión de abandonar mi país, no porque quise o porque me han pagado, como lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que incluso nos ha llamado criminales y delincuentes, cuando simple y sencillamente somos personas que queremos buscar un futuro mejor para nosotros.
ya que en Honduras estamos siendo tan reprimidos por parte del gobierno actual. Pero entonces, ¿qué hacer con los gobiernos en Centroamérica? ¿Quién le aprieta las tuercas al gobierno de Honduras, de El Salvador y de Guatemala para que eviten estas caravanas y estas salidas de migrantes? Como sugiere Sandra, acá hay una situación, es decir, hay unos problemas estructurales que no pueden ser simplemente resueltos con unas medidas que tomara el gobierno para prevenir que estas personas salieran. Hay unos problemas profundos, económicos, en seguridad, en materia de seguridad en estos países que requieren una solución, que requieren ayuda. Y los gobiernos de estos países no pueden hacerlo solo, requieren la cooperación, la ayuda de otros, sobre todo, bueno, del que pueda, y en este caso Estados Unidos. Pero lo que vemos es lo opuesto. Vemos que la administración Trump ha eliminado las ayudas que daba a estos países y en vez de permitir que muchas de estas personas busquen asilo y lo busquen de manera legítima, legal, en otros países, incluyendo Estados Unidos, lo que está haciendo es obligándolos a quedarse en su país, donde se enfrentan a posible violencia, a otros problemas. Esta es entonces una situación que requeriría la ayuda de Estados Unidos, pero no lo hace. Tal vez es en este asunto donde la comunidad internacional podría hacer mucho más. Es en esto en lo que las Naciones Unidas, por ejemplo, podrían tomar más cartas en el asunto. ¿Cómo entiende uno, Sandra, ese doble discurso de Estados Unidos de pedir que se evite, se disminuya este flujo migratorio, pero le corta las ayudas a estos países centroamericanos que a lo largo de la historia han dependido económicamente de las remesas de los que están en Estados Unidos y que básicamente su economía se mueve en torno a lo que pasa en Estados Unidos? Sin contar además con el montón de problemas en materia de seguridad que tienen que enfrentar los centroamericanos, los maras en El Salvador, todos los problemas en Honduras, narcotráfico y demás. Y fíjese que hay un elemento adicional a todo esto, y es que pareciese que el hemisferio ha dejado completamente solo a Centroamérica. No hay ningún tipo de gestión en la Organización de Estados Americanos para revitalizar las economías y fortalecer el Estado en Centroamérica. No hay ningún tipo de movimiento que busque resolver este problema desde el punto de vista multilateral, y entonces esto nos ha dejado en un escenario en el que todo el mundo tiene que negociar bilateralmente con Estados Unidos cómo logran moverse, digamos, en medio de una crisis tan profunda. Entonces, México hace lo que puede, todo el mundo culpa a Andrés Manuel López Obrador por haber cedido tanto, pero en realidad es que tampoco tenía mucho margen de maniobra si no quería sufrir efectos económicos grandes, y los centroamericanos están simplemente con problemas enormes de capacidad estatal que no les permite reaccionar de alguna forma para retener a sus ciudadanos y darles garantías en materia de seguridad y en materia socioeconómica. Entonces estamos en el peor de todos los escenarios y en una suerte de espacio en el que cada cual intenta salvarse como puede, y las víctimas más importantes de todo este asunto son justamente los migrantes que están pasando por las que están pasando en estos centros de detención. ¿Podría haber entonces una colaboración de la comunidad internacional? Porque estos países que mencionamos de Centroamérica no son los únicos que tienen problemas migratorios. También vemos Colombia con los venezolanos, vemos a Costa Rica también lidiando con los nicaragüenses que están saliendo, y hay, bueno, otros países también alrededor del mundo, como lo vemos, Turquía recibiendo sirios, el Líbano también recibiendo sirios. ¿Es necesaria una estrategia global para la migración o esto toca manejarlo dependiendo del caso? Es necesaria una estrategia global. El problema es que toma mucho tiempo resolverla. Y entonces posiblemente el enfoque debe estar en el ahora, en qué hacer con estas personas que están siendo amenazadas, que pueden perder su vida. Toca tomar ambas medidas en paralelo. No se puede detener resolverla al nivel global, pero también toca resolverla al nivel, al nivel específico. Y esto no solo requiere ayuda a estos países, sino también requiere que se permita que muchas de estas personas que están buscando asilo lo reciban. Estados Unidos tiene una obligación moral e ilegal para aceptar a muchas de estas personas. Entonces sí, se tiene que hacer todo, pero el problema es cómo hacerlo. Y muchos posiblemente dirían que son los países que más pueden ayudar a resolver esto, que tienen que hacer más, pero precisamente estamos en un momento en el que Trump no quiere hacer nada. Muchos países se podrían preguntar por qué si Estados Unidos no lo hace, lo debería hacer yo,
Jordania, un país pequeño, lo debería hacer yo Turquía o lo debería hacer Colombia, ¿por qué no Estados Unidos? Si me permite, Santiago, es el clásico problema de acción colectiva. Nadie le pone cuidado a esto hasta que es el receptor de los migrantes. Fíjese lo que le está pasando, exactamente, fíjese lo que le está pasando a Colombia. El trabajo por el que está pasando el gobierno colombiano para poder construir alguna suerte de acción colectiva que contribuya a recibir a los venezolanos y que nos ayude a los colombianos a procesar esta política de puertas abiertas que ha implementado el gobierno. Y con lo que se encuentra el gobierno colombiano es que al contrario hay muchos vecinos que dicen no gracias, yo con esto no puedo lidiar. Y este es exactamente el mismo tipo de reacción que hay frente a la migración centroamericana. México está diciendo yo no puedo lidiar con esto, Estados Unidos está diciendo yo no puedo lidiar con esto, y la solución es cerrar la puerta y que los migrantes se defiendan como puedan en una situación de altísima vulnerabilidad política, social y económica en sus propios países. Conversemos ahora con Edgar Reyes, que nos escucha desde Estados Unidos a través de Skype. Edgar, cuéntenos usted dónde se encuentra en este momento y cómo es su vida ahora. Actualmente estoy residiendo en Boston, Massachusetts. Déjame decirte que hoy me siento muy agradecido con Dios porque ya que pasé mucho tiempo en centro de detención y hoy en día cuento con un estatus legal en el país y pues hoy estoy pues básicamente enderezando más mi estatus y tratando de seguir saliendo adelante. ¿Y qué está haciendo usted en este momento? ¿Cuáles son sus actividades ahora? Cuéntenos un poco cómo es su vida en este momento en Estados Unidos. Actualmente estoy trabajando, de igual manera estamos trabajando de apoyo conjunto con diferentes organizaciones defendiendo los derechos humanos de cada una de las personas migrantes y haciendo valer los derechos de cada una de las personas y en este caso siguiendo a defender los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos, ya que han sido reprimidos por parte de diferentes estados. Bueno, seguimos analizando aquí el tema con los invitados de France 24 en el estudio, analizando este tema migratorio de México y Estados Unidos, y un punto importante es la mano de obra que llega a Estados Unidos, que es necesaria para la economía de este país. Si le cierra la puerta a los migrantes, ¿qué va a hacer entonces de la economía de Estados Unidos y del país que se ha levantado con los migrantes? Ese es un debate grande. El problema que tiene en este momento Estados Unidos es que el volumen de migrantes que está recibiendo es enorme. Digamos, el otro lado de la moneda en esta discusión es también entender, y eso lo estamos experimentando también los colombianos con Venezuela. Fíjese que para mayo de este año nada más habían tomado presos, habían retenido 144,000 personas que estaban intentando atravesar la frontera ilegalmente. Eso es muchísima gente. Parte de las razones por las cuales los centros de detención están generando estos problemas tan grandes es porque Estados Unidos no estaba preparado para este volumen de gente. Esos centros de detención los construyó la administración Obama y estaban pensados para que la gente pasara una cuestión de horas mientras se resolvían sus solicitudes de asilo y mientras se sabía si las personas se les podía otorgar ciudadanía o si tenían que regresar. Ahora lo que está pasando es que el volumen de gente hace que la decisión judicial sobre el asilo se demore mucho más y el gobierno no tenga otra alternativa que poner a estas personas en estos centros de detención indefinidamente. El caso de Clint, Texas, del que hablaba la nota del inicio del programa, Santiago, es un caso dramático porque además es un lugar en donde están solamente menores de edad que atravesaron la frontera solos o acompañados de personas que no hacen parte de su familia. Hay un momento particular en el que ese centro de detención tiene una ocupación que está 5, 6 y hasta 7 veces por encima de su ocupación normal. Entonces, lo que está sucediendo en Estados Unidos es que hay las instituciones y la infraestructura, si uno quiere, para la recepción de migrantes se está quedando pequeña porque el volumen es muy grande. Y del lado mexicano a este país le piden o han debatido con Washington y también incluso Guatemala ha estado en esta discusión de ser un tercer país. ¿Qué es este concepto de un tercer país, un país tapón? Bueno, entonces México se encuentra precisamente en el medio de las zonas de donde parten muchos de estos migrantes, sobre todo los países de Centroamérica. Muchos de ellos entran. Un país de tránsito. Exacto, es un país de tránsito por donde pasan estos migrantes. Muchos de ellos terminan quedándose en México porque encuentran empleo, porque encuentran algo que hacer, porque temen las consecuencias de pasar al otro lado y finalmente muchos pasan a Estados Unidos. Estados Unidos en este caso está considerando, hay una cuestión legal que tiene que ver con los casos de asilo. Muchas personas que piden el asilo lo hacen ya en el país donde esperan recibir este estatus. Una vez cruzan la frontera, una vez ya están al otro. Y para poder, digamos, para
para ser considerados y ojalá para que reciban este estatus, tienen que demostrar que en realidad hay un temor que si vuelven a su país de origen pueden ser perseguidos, pueden sufrir algún tipo de consecuencia. En este caso, un país como Estados Unidos tendría la responsabilidad de considerar el caso y dar una respuesta sí o no. Ahora también existe una figura que es la de un país seguro. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un acuerdo con Canadá que dice que si un migrante pasa por Canadá y después a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos podría devolverlo a Canadá porque Canadá es un país seguro. Es decir, ese migrante que viene de otra parte no tiene que temer por su vida en Canadá como lo podría hacer en su país de origen. Ese es el tipo de acuerdo que se está buscando entre México y Estados Unidos, en el que Estados Unidos podría decir, yo mando a estos migrantes a México porque ahí no va a haber problema. Tienen garantías que todos sus derechos van a ser respetados y que sus condiciones de vida van a ser... Que no es sino una forma de trasladarle el problema a México y quitárselo claro, ellos eso de iba, encima. Esto es lo que iba a preguntarle a Sandra, sí. Que entonces volvemos al mismo punto del inicio de la discusión. México vuelve y recibe el problema, pero México también es un país que ha enviado muchos migrantes a Estados Unidos y que tiene muchos problemas de seguridad. Y en una muy buena parte, la situación migratoria del día de hoy no está explicada única y exclusivamente por la represión política, sino también por las necesidades de mejoras en las condiciones socioeconómicas. Y yo no estoy tan segura de que México esté en condiciones de brindarle las garantías en materia socioeconómica que le brindaría a estos migrantes eventualmente Estados Unidos. Adicionalmente, yo creo que hay un factor cultural que es importantísimo y que creo que es parte de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo en este momento, y es esta reticencia enorme a construir sociedades de carácter multicultural. Ese es el reto que impone la migración. Si uno construye una política pública de brazos abiertos frente a la migración, tiene que empezar a generar políticas públicas en materia de salud, de educación, etcétera, etcétera, que sean absolutamente multiculturales. Estados Unidos es una sociedad de lejos muy multicultural si uno la compara con las sociedades europeas, pero fíjese que eso le impuso un reto enorme a la Alemania de Merkel y la hizo retroceder, de hecho, porque la percepción de la gente que se considera nativa de estos lugares es que la multiculturalidad a veces cuando es tan masiva se puede constituir en una amenaza para su propia identidad. Entonces, parte del constituyente primario de los republicanos y de Trump cree eso, ¿sí? El problema no es solamente que les estén quitando el empleo, teoría que está súper revaluada porque ya se sabe que los migrantes no tienen los mismos tipos de empleos que los americanos blancos y demás, pero sí sienten que están vulnerando la naturaleza tradicional y como muy histórica de la sociedad estadounidense, que es muy blanca y los protestante, etcétera, etcétera, y les está quitando su esencia, ¿no? Entonces, el argumento, insisto, no es solamente socioeconómico, es también muy cultural y dado en términos de valores. Y cuando hay casos, no sé si lo podemos llamar de éxito, pero casos que evidencian completamente lo contrario, como por ejemplo el caso de Suecia, que es un país muy abierto a la migración, es uno de los que más recibe en el continente europeo, también una sociedad completamente blanca, nórdica, que recibe una gran cantidad de musulmanes y que se han logrado integrar muy bien a la sociedad sueca, hablan sueco, comparten tradiciones de este país, entonces sí se puede hacer si hay unas políticas adecuadas. Entonces ese sería entonces el punto del fallo aquí, que Estados Unidos está fallando en eso. Y Estados Unidos ha tenido olas migratorias como estas antes. Esta no es la primera vez, sobre todo, que salen personas de América Central a Estados Unidos. En los 80s llegaron cerca de 1 millón de personas, fueron consideradas sus casas, fueron integrados a la sociedad estadounidense y hoy viven ahí como ciudadanos, como cualquier otro ciudadano. Sí. Entonces esto no es necesariamente algo dramático, algo que nunca se ha visto. Además, el caso de los centros de detención es muy curioso porque precisamente, es decir, ahora vemos una ola grande que está creciendo, de cientos de miles de casos, por lo menos 100,000 casos este mes, de personas que han sido arrestadas en la frontera, pero estas personas no tienen que estar en estos centros de detención. Sandra menciona algo importante y es que muchos de estos problemas es porque se están metiendo muchas personas en estos centros de detención y no hay suficiente personal para agilizar sus trámites. Exacto, pero hay otras medidas que se pueden poner para que estas personas sigan con su proceso y no se conviertan simplemente en migrantes ilegales. Y bajo la administración Trump se vieron esas medidas. De hecho, muchas de estas medidas terminan siendo
mucho más baratas, mucho más seguras, mucho más útiles y Estados Unidos no tiene que violar derechos humanos. Esta es una decisión que está tomando Trump. Trump está queriendo poner a estas personas en estas condiciones para posiblemente disuadirlas a que entren a Estados Unidos, pero no está funcionando como tú mencionabas. Y para presionar a los demócratas, porque parte de la lógica de estos escándalos es decirle a la gente, ¿se dan cuenta? Los demócratas no quieren aprobarme mi ley de migración en el Congreso. Claro. Ellos son los directos culpables de lo que está pasando en los centros de detención. Y además no se olviden que los centros de detención los construyó Obama, no los construí yo. Entonces está poniendo toda la culpa sobre el partido opuesto y está sacando el dividendo electoral de rigor. Claro, y le sirve como carta para su proceso electoral de cara a la reelección. Hablo con Edgar Reyes. Edgar, esto puede sonar un poco también a frase de cajón. Ya me quedan solamente 3 minutos de programa, pero yo quiero que usted le hable a ese hondureño que está contemplando la posibilidad de irse hasta la frontera de México y Estados Unidos tratando de buscar unas mejores condiciones de vida. Si es mejor esperar, si es mejor quedarse en su país, si es mejor migrar hacia otros destinos que no sean Estados Unidos después de esa experiencia que usted tuvo. Claro, mira, básicamente no le puedo decir que se quede en su país porque, como podemos ver, Honduras está careciendo de mucha necesidad. En este caso, un gobierno narcodictador como lo es el presidente actual hoy en día. Entonces, tampoco les puedo decir que se den. Entonces, que tomen la mejor decisión como humanos que somos, ya que nos podemos imaginar que al estar dentro de un centro de detención podemos estar seguros cuando podemos ser siendo atacados por parte de este mismo Estado, ¿me entiendes? Entonces, por eso muchas familias, muchas personas deciden quedarse en México o en diferentes partes de cualquier lugar porque muchos hondureños lo que quieren es salir del hoyo en el que estamos hoy en día, ¿me entiendes? Y Gracias. la única opción es buscar cualquier manera. Gracias, Edgar, por acompañarnos aquí en el debate de France 24. Mis 2 invitados les voy a pedir que hagamos una conclusión rápida antes de darle paso a las redes sociales para ver qué dijeron los televidentes. Sandra, conclusión de este tema. ¿Qué va a seguir de aquí en adelante? ¿Qué puede pasar? Esto no tenemos bola de cristal. No tenemos bola de cristal y además lo poco que sabemos no luce muy bien, porque lo último que uno quiere en medio de una crisis de esta es que además se le cruce una campaña presidencial en Estados Unidos. Creo que el discurso de Donald Trump en la campaña pasada y durante toda su administración del Make America Great Again, hagamos América grandiosa otra vez, pasa necesariamente por la necesidad de reconstituir esta identidad estadounidense, sí, y eso implica exclusión, y de eso son víctimas los migrantes. Por este lado, conclusión. 30 segundos. Trump está llevando a cabo unas medidas que en últimas terminan hiriendo a Estados Unidos. La inseguridad en Centroamérica no solo afecta a los centroamericanos, sino también a los estadounidenses, y Trump debería estar pensando a largo plazo para afrontar a ambas amenazas. Bueno, rápidamente, nuestros televidentes comentaron sobre este tema. Antonio Rodríguez, es una cuestión que involucra a varios países, tanto a la OEA como a la ONU, deben tomar cartas en el asunto. También nos comenta Carlos Quesada a través de Facebook. La señora Bachelet recomiéndele a la ONU que intervenga a los gobiernos corruptos y ladrones de los países de donde vienen los inmigrantes, que se roban todos los dineros y las ayudas. Trump no tiene nada que ver con los migrantes. Él, como presidente de Estados Unidos, puede hacer todo para que no entren los migrantes. Pues son las opiniones de algunos de los televidentes que siguieron este debate en France 24. A ustedes muchas gracias por habernos atendido el día de hoy. Feliz noche.